La depresión es una enfermedad. Cuando digo que es una enfermedad, quiere decir que la persona que está sufriendo una depresión no tiene y no goza de una adecuada salud, porque todo lo que afecta a la salud es una enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de que la depresión es una enfermedad, estamos señalando que la vida de la persona que está deprimida está alterada, que quien está sufriendo una depresión está viviendo una vida con demasiadas dificultades, y esa enfermedad le afecta no solo su mente, sino que esa enfermedad le afecta su cuerpo y le afecta sus relaciones sociales. O sea, es una enfermedad que afecta al ser humano en sus tres dimensiones. Nosotros somos el conjunto de tres cosas: un cuerpo, una mente y unas relaciones sociales, cruzadas por un espíritu, porque nosotros somos seres que tienen espíritu. Entonces, ese cuerpo, esa mente y esas relaciones sociales, ese que es el ser humano, a diferencia de los animales no humanos, hasta ahora nadie ha dicho y ha hablado del espíritu en los animales. Sí se ha hablado de que tienen emociones, algunos han dicho que tienen incluso, parece que modo de pensar, pero hasta ahora no se ha hablado que tengan un espíritu, aunque el Papa en estos días dijo que los animalitos también se iban para el cielo, ¿no es cierto? Entonces, sí, de esa manera se reconcilia con todos los que somos defensores de los animales. Yo soy defensor de los animales y a mí me encantaría llegar al cielo y encontrarme allá con mi mascota que ya tuve que sacrificar, que se llamaba Katy y a quien amaba profundamente, o con mis otras dos mascoticas actuales que se llaman Niño y Jumbo, ¿no es cierto? Y la gatica que se llama Niga. Pero por ahora digamos que los seres humanos somos un cuerpo, una mente y unas relaciones sociales cruzadas por un espíritu. Entonces, una de las enfermedades que más afecta al ser humano en esa triple dimensión es la depresión. ¿Y por qué? Porque la depresión lo primero que afecta es la mente, el comportamiento mental, esas funciones mentales superiores. Entonces, ¿por qué se caracteriza la depresión? Si lo vamos a ver desde el punto de vista académico, lo que yo le tengo que decir a mis estudiantes de la Universidad Bolivariana, cuando les estoy explicando la depresión, les tengo que decir que la depresión es un estado de ánimo triste, que dura mínimo 2 semanas de manera continua. ¿Y qué es un estado del ánimo triste en ese sentido? Es que todo el día o la gran mayor parte del día yo me siento abatido, siento un vacío, siento tristeza, sí, me siento decaído, siento que no tengo energía para hacer las cosas, siento que no me motivo a hacer nada, siento que aquellas cosas que normalmente yo disfrutaba en la vida, que a lo que yo le sacaba gusto, ya no le saco gusto. Eso se llama anedonia, la pérdida del sentido como del gusto. A mí me gustaba ir al grupo a compartir con las amigas, con los amigos. No, ya me parece que qué pereza, eso tan cansón, eso lo ponen a hacer allá uno ejercicio, eso lo ponen allá a celebrarle el cumpleaños a no sé quién, entonces ya no le saca gusto ir al grupo. ¿Le gustaba ir al cine? No, qué pereza el cine, eso es lo mismo. ¿Le gustaban las novelas? Ya no le gustan las novelas. ¿Le gustaba ver Televida y ver los programas que dan en Televida? Ya no quiere prender el televisor para ver nada. Le gustaba ir a visitar los hijos, las hijas, los nietos, le gustaba que le fueran y le hicieran la visita, ya no le gusta, le estorba que lo visiten, le estorba que la visiten, le estorba salir a hacer visita, no le gusta ni siquiera que le suene el teléfono. Entonces, esas cosas que le gustaban, que disfrutaban,
ya no tienen sentido, ya no les gusta. Empieza a haber problemas en el sueño, empieza a no dormir, a dormir poco, le da dificultad dormirse, o se duerme fácil pero se despierta a mitad de la noche o a las pocas horas y no se vuelve a dormir, o se despierta muy temprano y se queda dando y dando vueltas en la cama pero no vuelve a conciliar el sueño. Entonces esa característica se llama insomnio, pero puede haber todo lo contrario, y es que puede haber somnolencia en el día, hipersomnia en la noche, es decir, se la pasa día y noche durmiendo, y entonces quiere estar tirado, como dicen los pacientes, ¿no es cierto? Porque así es la palabra que usan, pero realmente es acostado en la cama, no se quiere levantar. Además, como no tiene energía, ni fuerzas, ni ánimos para hacer las cosas, pues mucho más, porque ¿a qué se va a levantar? Entonces, mire que les estoy diciendo que se le puede a uno quitar el sueño o le puede dar mucho sueño. Son dos síntomas completamente opuestos, pero que se presentan como síntomas de la depresión. Y con el apetito aparece todo lo contrario también, y es que puede empezar a perder peso y a perder el apetito, a no gustarle las comidas, entonces empieza a perderle el gusto a la carne, empieza a perderle gusto a las sopas, empieza a perderle gusto a la ensalada, le sirven el plato normal en la casa y eso le parece un montón, vea, sáqueme de eso, saque de esto, y al final no come y empieza a perder peso. O le da todo lo contrario, y es que le empieza a dar una ansiedad por estar comiendo, y a pesar de que siente que está lleno, que está llena, sigue con la ansiedad de comer, y que fuera comida de sal, como dicen las personas, pero no, le da por comer dulce, de harinas, y no le da por comer en el día, sino que el apetito se le abre en la noche y empieza a comer es en la noche, y tiene que ir a la cocina y abre la nevera y saca cosas, y todo el mundo, pero mire, usted ya debe estar lleno, usted ya debe estar llena, no, sigue, entonces empieza incluso a ganar peso. Entonces puede perder peso o puede ganar peso. Esos síntomas, que son esa tristeza, ese vacío, esa astenia, que es la falta de energía, la anedonia, que es la falta de la anedonia, que es la pérdida de la alegría, la adinamia, que es la pérdida del dinamismo, del emprendimiento, lo va llevando lentamente a empezar a sentirse un estorbo. Empieza, como no tiene energía para hacer cosas, no tiene la iniciativa para hacer cosas, empieza a descuidar sus obligaciones, empieza a descuidar lo que normalmente hacía. Entonces, si estaba en la casa y tenía unas obligaciones en la casa, las va haciendo a un lado, deja de hacerlas, deja de hacer esas obligaciones que hacía en la casa. Si es estudiante, entonces empieza a no querer ir a estudiar, empieza a abandonar el estudio, empieza a no volver a clase, empieza a incluso salir de la casa para irse para clase, pero va, como lo hacen algunos adolescentes cuando se deprimen, entonces se van para el parque, se van para alguna parte y allá se quedan sin hacer nada, pero no vuelven a clase. Y si trabaja, peor, porque entonces empieza a no ir al trabajo, empieza a tener ausentismos laborales y lo pueden echar a uno del trabajo porque no está yendo a trabajar. Entonces, esa falta de energía, esa falta de dinamismo, esa falta de emprendimiento, el perderle el sentido y el gusto a las cosas, lo puede llevar incluso a perder el estudio, a perder el trabajo, a dejar que las cosas en la casa se acumulen y a no hacer nada. Y empieza a haber problemas en la memoria y empiezan a haber problemas como cognitivos. ¿Por qué? Porque el pensamiento empieza a enlentecerse. Uno empieza a pensar como en cámara lenta. Yo sé que las personas que se han deprimido alguna vez entienden muy bien eso. El pensamiento es lento.
resolver un problema que normalmente lo hacía así, rápidamente. Le preguntaron una cosa y él mismo decía, sí, haga esto, vaya a tal parte, eso se lo venden allá, tenga la plata, Eso que lo hacía normalmente como parte cotidiana de la vida, ahora se lo preguntan y no sabe. Y eso, el pensamiento se demora para procesar la pregunta que le hicieron, para encontrar la respuesta. Si encuentra la respuesta, empieza a dudar como de que esa sí es la respuesta, a pensar si es otra cosa, entonces empiezan como a dudar de si sí o no, ¿será que yo sí sé? ¿Será que eso es como yo lo hacía? Y al final mejor dice, no, yo no sé, eso, haga lo que usted quiera porque yo no sé. Y entonces imagínese eso, uno estudiando, uno yendo para el colegio, para la universidad a estudiar, y allá el profesor a 1000 hablando, y uno con el pensamiento, él ya va como en 1000 y yo apenas voy empezando en el 2, porque así funciona el pensamiento de lento. Entonces uno empieza a pensar que uno es bruto, pues que el Señor dice una pila de cosas allá que yo no entiendo. Yo antes le entendía tan fácil, doctor, a ese profesor. Yo antes eso lo entendía como, eso me parecía como pan comido, y ahora yo no entiendo nada, pero nada de lo que dice. Vea, yo voy allá al grupo, doctor, y llevan un conferencista a que nos explique cosas, y yo me quedo en las mismas, yo no le entendí nada de lo que dijo, yo soy como toda lenta, y yo no entiendo. A veces yo empiezo a pensar, doctor, que es que ya me volví como bruto, como bruta, porque no entiendo nada, porque es que el pensamiento funciona en cámara lenta y empieza a ver como esas dificultades cognitivas y empieza a ver dificultades que ya se los dije para resolver los problemas cotidianos de la vida. Entonces va a la cocina, por ejemplo, ¿sí? Y va a hacer el sancocho y bueno, ¿y qué hago con estas papas, pues? ¿Y será que echo primero las papas o la yuca? ¿Y qué hago pues como con esto? ¿Y ese pollo qué? Cosas que normalmente hacía, que sabía hacer, ¿sí? Y si se va para el trabajo y le dan una orden, y entonces empieza ahí, pues, ¿y eso qué es? ¿Y eso por qué lo hago? Y todo el mundo encima. Imagínese uno en una cadena de producción, el otro esperando que uno termine de hacer una cosa y uno sin saber qué es lo que está haciendo porque el pensamiento anda en otra parte, uno lo tiene lento. Entonces la depresión empieza a afectar la vida cotidiana de las personas, la afecta de una manera gravísima y hace que la persona abandone todo lo que hacía. Y entonces cuando uno empieza a sentirse un estorbo, cuando los demás le están diciendo, pero pues hágale, que es que usted es capaz, vea, pero báñese siquiera, porque uno hasta deja de bañarse, uno deja hasta de cepillarse los dientes porque le pesa la mano para cepillarse los dientes. Eso le parece lo más horrible del mundo, no tener que ir a abrir un cajón, buscar la crema de dientes, estripar esa cosa, echarle el cepillo y después ponerse a hacer así. Eso es muy duro, eso es un cansancio enorme. Entonces empieza a no bañarse, empieza a no cuidarse los dientes, peinarse es un problema, entonces empieza a haber un descuido de su autocuidado, empieza a haber un descuido de su autocuidado. Entonces, ¿qué pasa? Uno se siente triste, vacío, sin energía, sin deseo, no le saca gusto a nada, todo le fastidia, se irrita con las cosas que le dicen, el pensamiento va muy lento, uno empieza a sentirse culpable de todo. Las personas depresivas empiezan a sentirse culpable de todo. Mire, hay historias de pacientes depresivos, cuando esa crisis tan terrible que vivíamos en Medellín de bombas y todo, que explotaba una bomba en cualquier parte, iban y se presentaban a las inspecciones de policía y a los juzgados a decir, vea, yo soy el culpable. A ver, como señora, ¿cómo así que usted la cosa? Sí, yo soy el culpable, porque yo soy tan malo, yo no sirvo para nada, yo soy el culpable que hayan puesto la bomba allá. Estén seguros que la pusieron fue por culpa mía, y yo vengo a entregarme para que me metan a la cárcel porque yo soy el culpable de eso. Vea, empieza a sentirse culpable de todo lo malo que pasa en el mundo,
Y esa historia que le estoy diciendo es verdad, es verdad. Hay historias reportadas de pacientes que van y se presentan a los juzgados y a las inspecciones de policía a culpabilizarse de todo lo que pasa en la ciudad o en el mundo, porque cuando uno tiene una depresión se siente tan mal, se siente tan malo, que todo es culpa de uno. Y lo más grave es que se cree en esa culpabilidad, porque la depresión puede llevarlo a uno a cuadros psicóticos de creerse esas ideas que se le meten en la cabeza.